7 minutos, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo y Carlos González los estamos acompañando. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular ha presentado un nuevo proyecto de reforma constitucional con la finalidad de establecer la reelección de los parlamentarios. Vamos a conocer precisamente con el mismo congresista Muñante de Renovación Popular cuáles son los argumentos que sustentan este pedido. Congresista Alejandro Muñante, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, yo he presentado este proyecto como parte de un conjunto de proyectos de reforma constitucional, porque considero de que los actuales parlamentarios tenemos que legislar en función a lo correcto, no necesariamente dejarnos llevar por el temperamento popular, que ya sabemos todos que es cambiante, sino porque creemos que es lo correcto. Todos los especialistas en la materia afirman y reafirman de que el impedir la reelección de congresistas ha sido un error que ha traído más perjuicios que beneficios. Sí, Somos el único país en la región latinoamericana, junto con Costa Rica en Centroamérica, que impide la reelección de congresistas. La reelección de congresistas no es un problema en la gran mayoría de países en nuestra región. Sí, pero ¿por qué priorizar esta reforma política? No lo he priorizado. Pese a que no son bien calificados por la opinión pública. Ajá. A ver, adelante, por favor. He presentado la propuesta, no es que esté priorizada, no, repito, es parte de un conjunto de propuestas que he presentado. Será la Comisión de Constitución la que finalmente lo determine. He dicho además el día de ayer que este es un proyecto residual, es decir, si en caso la bicameralidad no se aprueba, este podría ser una opción, ¿no es cierto? Porque creemos que es lo correcto y porque además, tal vez en el argot del debate, ¿no es cierto?, podría salir una disposición transitoria en donde se establezca que la reelección no se aplica para los actuales parlamentarios. Eso puede ser bienvenido, ¿no es cierto? Pero el tema de fondo, creo que sí debemos nosotros preocuparnos para que se apruebe. De acuerdo, entonces lo que está usted abriendo la posibilidad es de que se apruebe una reelección inmediata de los congresistas, pero que no se aplique para los que han sido elegidos ya con una norma diferente. Esa es la propuesta, esa sería la propuesta. La propuesta es la modificación solo del artículo 90. Sí. Si dentro del debate gana la posición mayoritaria de que no se aplique por los actuales congresistas, se va a tener que aprobar así porque finalmente será la mayoría democráticamente la que decida esto, ¿no? Nosotros estamos proponiendo la modificación del artículo 90 a secas, ¿no? Y, ojo, es inmediata, no automática. Algunos están confundiendo que es automática, es decir, que yo he presentado esta propuesta para que los actuales parlamentarios inmediatamente, por arte de magia, nos reelijamos en el próximo periodo. No. Tenemos que, si en caso se aprueba para este parlamento, tendríamos que sortear las elecciones generales como cualquier otro candidato, y si el pueblo decide con su voto, con su decisión, con su voluntad reelegir a alguno de los congresistas actuales, lo hará. Y si no se aplica para este parlamento, lo hará para el siguiente. Ahora, déjenme serle sincero, congresista Muñante, pero lo que la opinión pública advierte y percibe es que los congresistas se quieren quedar en sus escaños para ganar jugosos sueldos, ¿no? Le estoy mencionando un reflejo de lo que percibe y advierte la opinión pública. Ahora yo le consulto, ¿hay razones para creer en esto o no? Mira, la gran mayoría de congresistas no se reelige. Cuando teníamos nosotros todavía la reelección de congresistas en nuestro país, solamente se reelegía casi del 15 al 20%. El resto siempre era nuevo. O sea, nunca eso fue un problema en nuestro país. Además, hay que precisar que quien reelige a los congresistas es la propia población peruana. Es decir, los electores deciden con su voto si deciden premiar a un congresista para que se reelija o deciden castigarlo y no votando por él. Es decir, será finalmente la voluntad popular la que se prime en este tipo de reformas. De acuerdo. Al mismo tiempo usted promueve que se instaure en un Congreso con 2 cámaras, lo cual también supone una modificación constitucional importante. Pero junto a estas 2 iniciativas políticas de fondo, se le atribuye a usted haber defendido 2 proyectos concretos. Uno, limitando el número de los congresistas que deben elegir a un defensor del pueblo para que pase de 87 a 78. Llama la atención que una de las cosas que ustedes dicen que han hecho mejor es elegir a jueces constitucionales con 87 votos. ¿Por qué, si se jactan de haber podido hacer eso para los jueces, ahora quieren rebajar la valla para elegir al defensor del pueblo?
No siempre los consensos son los mismos en todos los congresos. Lo que he propuesto en esta reforma es no solamente reducir a 78, es decir, ni siquiera hemos bajado demasiado la valla, sino a 78, de 87 a 78, es decir, sí, 3/5 del Parlamento Nacional, para elegir al defensor del pueblo, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y para elegir a... estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia también. Entonces, ¿qué cosa busco con esto? Es poder lograr que los consensos se puedan viabilizar de tal manera que la elección de un alto magistrado en nuestro país no sea un problema latente. Lo vivimos, por ejemplo, con el anterior Tribunal Constitucional. Todos vimos que un tribuno falleció en plena vigencia de su mandato. Y el Congreso fue incapaz de poder elegir o elegir a uno, porque no llegó a los 87 cuando el señor Hackanson se presentó, solamente llegó a 83 votos. Entonces, por no lograr los 87, el Tribunal Constitucional prácticamente se quedó sin uno de sus magistrados. Igual sucede, por ejemplo, ahora con el Defensor del Pueblo. Este Congreso quiso elegir al Defensor del Pueblo y no hemos llegado ni siquiera a la mayoría legal. Entonces, ese no debe ser un problema para nuestro país. 78 votos ya es una valla alta. Pero estar manoseando la ley, señor Muñante... No, es una reforma constitucional, sí, es decir, no es una ley solamente. No, bueno, estar manoseando nuestro marco normativo y constitucional, porque no pueden elegir a un defensor en vez de hacer un esfuerzo para buscar un consenso y una figura que realmente represente a todos los sectores. Si ustedes fracasan en esa capacidad de un consenso, pues entonces bajan la valla. Da muy mala impresión, disculpe usted, señor Muñante. Perdóneme, pero 78 votos ya te habla de un alto consenso. Solamente con 66 podemos modificar una ley orgánica. Con mayoría simple podemos crear una ley. 78 votos ya es un alto consenso, es un gran número de congresistas que se ponen de acuerdo para elegir a un alto... estarse acomodando en términos de número a sus incapacidades, en vez de hacer un esfuerzo ustedes por conseguir alguna figura que despierte consenso. Yo sé que no es fácil, y he visto las dificultades que han tenido, pero realmente modificar normas, en este caso incluso constitucionales, porque no pueden elegir a un defensor del pueblo, es algo que no habíamos visto hasta ahora. Y sucede que este Congreso, el suyo, es el que menos aprobación popular tiene. Deberían tener un poco más de cuidado. Las reformas constitucionales ameritan grandes consensos y qué duda cabe que este Congreso también ha llegado a altos consensos. Sin embargo, esta norma no es para este Congreso, no estamos legislando para este Congreso, estamos legislando para los siguientes Congresos también. Entonces, es un número, creo yo, razonable, justo, meritorio, para poder elegir a un alto funcionario y evitar de que los interinos, de que magistrados del Tribunal Constitucional se queden por más de 2 años, como hemos tenido ya en nuestro país, ¿no? Evitar que de repente no podamos reemplazar a alguien que esté en funciones y que pueda fallecer estando en pleno mandato. Entonces, creemos que es una norma que puede viabilizar un consenso de tal manera que con un alto porcentaje se pueda elegir a un alto magistrado que el Perú necesita, porque hoy, por ejemplo, recordemos, Fernando, que tenemos una defensora del pueblo interina, que no sabemos cuánto tiempo más se va a quedar porque el Congreso no llega a esos 87 votos. No necesitamos altos funcionarios interinos, queremos altos funcionarios titulares. Bueno, todo el asunto de la elección ha sido, como usted sabe, lleno de dificultades y de decisiones que han sido incluso cuestionadas por el Poder Judicial, de manera que es lamentable en el comportamiento del Congreso respecto de eso. Otro tema es lo referente a la vacancia. El tema de las autoridades electorales. Quieren recortar el mandato de los jefes de los organismos electorales autónomos. Y esto después de que algunos miembros del Congreso actual hayan afirmado de que ha habido fraude cometido por estas autoridades. Yo quisiera que nos diga qué es lo que legitima a que ustedes, políticos que deben estar sometidos a un proceso electoral independiente, quieran ahora tomar medidas contra las autoridades electorales. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa. Señor Muñante, recuerdo que usted es el vicepresidente del Congreso de la República, uno de los 3 y miembro de la bancada de Renovación Popular. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el congresista Alejandro Muñante. Estamos conversando con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, y había quedado planteada la pregunta respecto a si quieren ir a hacer reformas de fondo como la reelección de los congresistas, la introducción de la bicameralidad, ¿por qué añadir normas y cambios de última hora para el defensor del pueblo y sobre todo
para las autoridades electorales que deberían ser en consecuencia cambiadas a pocos días de que venza el plazo para que se establezca el padrón y se cierre el ROP. Mire, Fernando, una de las cosas que tenemos nosotros como mandato, como función, al haber sido elegidos como representantes del pueblo, es legislar. Y tenemos que legislar sin miedo, con convicción, con plena certeza de que estamos haciendo lo correcto. Y este Congreso, precisamente por estar a puertas de la aprobación de un adelanto de elecciones, tiene que colocar todo aquello que considere correcto en el debate. Será después del debate lo que determine si una norma se aprueba o no. En referencia al tema de los miembros titulares del sistema electoral, no me convence esa posibilidad de tener que destituirlos a través de una reforma o de una ley, te soy sincero. Lo que yo quiero proponer es que no sea más un magistrado vigente quien asuma esa importante función, sino sea uno cesado de los últimos 5 años. ¿Por qué quiero esto? Porque se ha visto, por ejemplo, en las elecciones del 2021, que cuando el Ministerio Público mandó a un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, este renunció y luego tuvieron que reemplazarlo. Y en ese reemplazo, el quórum de los fiscales supremos se quedó sin quórum, prácticamente desapareció, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tener que utilizar a un magistrado en funciones que puede hacer bien su trabajo en el lugar donde está y elegir más bien a uno que está cesado, ¿no es cierto?, y que pueda hacer la misma función con el mismo profesionalismo? Eso es lo que yo quiero plantear y espero pues que en los próximos días se pueda debatir. Pero esta reforma, si se aprobase, no se aplicaría ahora, sino en las futuras elecciones o ya para esta. Si se aprueba en segunda votación, porque necesariamente es una reforma constitucional, podría aplicarse para las siguientes elecciones. Pero eso supone recortar el mandato de las actuales autoridades. No, es cambiar la conformación o la designación o el modo de designación del representante del Poder Judicial y el representante del Ministerio Público. Es decir, van a seguir siendo representantes elegidos por la Corte Suprema, pero ya no será uno que está en vigencia, sino será uno que ya se ha estado en los últimos 5 años. Pero eso supone sacar inmediatamente al que ahora está en funciones. Si así lo dispone después de un debate la Comisión de Constitución y luego el Pleno, se podría hacer. De lo contrario, se podría postergar para la siguiente elección. Aquí no hay vacas sagradas, Fernando. No, aquí vacas lo que hay sagradas que hacer es hay que garantizar que las elecciones sean lo más transparentes, legítimas y limpias posible. Pero para eso una cosa conveniente es no estar cambiando autoridades electorales que son autónomas a último minuto. Bueno, se cambian parlamentarios, se cambian presidentes, se puede cambiar todo aquello. ¿Se cambian parlamentarios? No he visto nunca que se cambien parlamentarios, señor. Bueno, este Congreso va a dejar de su mandato en el 2024, ¿no? Pero en el marco legal. Por eso, estamos haciendo un marco legal para eso. De la misma manera, hacemos un marco legal para darle a nuestras elecciones, no solo de ahora, de 2024, sino las que vengan en el 2028, 2032, la transparencia y legitimidad posible para que no existan cuestionamientos al momento de ir a votar en las urnas. Muy bien, entonces nos queda clara la posición del congresista Alejandro Muñante sobre este tema.